Sí, hay dos clases de inversión, está la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública sí está lanzada y requería del acuerdo con los holdouts para destrabar los préstamos de los organismos internacionales. Toda esa plata está llegando y hace falta nada más abrir los ojos y ver cómo están haciendo rutas en el Gran Buenos Aires. Se están llamando más de 2 licitaciones por día para hacer obras de cloacas. O sea, hay un boom de obra pública que es parte de la inversión. La inversión privada siempre es más difícil. Hay alguna inversión que está en un proceso de análisis previo a desembolsar, pero se nota mucho interés. Hay una cantidad de empresarios que están yendo a Buenos Aires y a otras partes del país, desde petróleo, minería, hasta consumo, y hay un interés, sobre todo las empresas de servicios públicos que se pasaron 10 años sin invertir. Te estoy hablando de autopistas privatizadas, electricidad, gas, todo este tipo de cosas. Hay muchísimo interés. O sea, no es cierto de que no está pasando, lo que pasa es que nadie aprieta un botón y viene la plata inmediatamente. Lo que tenés mucha razón, hay una incertidumbre en el mundo de las pymes o de las empresas medianas industriales, porque acá cerca hay una importante fábrica de tractores donde yo estuve hace poco y las ventas les aumentaron 35%. Entonces, hay en el sector agropecuario un fuerte proceso de inversión. Se retomó niveles de inversión que hace muchos años que no se veían. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para que las pymes industriales, que Rafaela tiene muchas, se convenzan y decidan invertir? Por empezar, hay un tipo de cambio que no termina de convencer, porque mucha gente hubiera esperado un tipo de cambio más cerca de 20 y está en 15, está por debajo de lo que estaba un año atrás, a pesar del 40% de inflación de los últimos 12 meses. ¿Y ese tipo de cambio te hubiese lanzado más la inflación de Por supuesto, pero al empresario eso no le preocupa que el tipo de cambio o sea, el empresario busca competitividad, defenderse de las importaciones y tener acceso a los mercados externos. Entonces, uno de los temas que te dicen es, mira, este tipo de cambio no es del todo competitivo, inclusive el sector lácteo sufre este tipo de cambio porque a un tipo de cambio de 20 centavos por dólar serían 4 pesos largos el litro de leche y ya estarían en condiciones de exportar a pesar de pagar 4 litros el litro de leche. Hoy si pagan 4 pesos el litro de leche no son competitivos para exportar porque la leche en polvo está alrededor de los $2.000 la tonelada. Entonces, esto es un tema. El otro tema que no satisface son las tasas de interés. Un banco te dice línea productiva subsidiada al 22%. Y 22%, si la inflación va a ser 15 a lo mejor anualizada en los próximos 12 meses, que es lo que el gobierno más o menos espera, estás pagando 7 puntos por arriba de inflación. Es muy difícil ganarle a esa tasa de interés. Entonces es un tema. Impuestos. Sigue habiendo una presión tributaria excesiva. Vos dirás, bueno, hay mucha evasión, sí, pero para el que paga, que el que invierte generalmente es el que paga, para el que paga es sumamente difícil pagar estas tasas impositivas. Y encima, la falta de ajuste por inflación, que en el sector ganadero es una carga enorme, pero no solo en el sector ganadero, en toda la actividad industrial. Estás pagando tasas de impuestos mucho más altas que el 35%, porque se consideran ganancias que son inflacionarias. Entonces, hay una serie de datos. También está el costo de la infraestructura. Si yo te obligo a transportar por camiones, el costo de los camiones te sacan del mercado frente a lo que hubiera sido posible un transporte por ferrocarril o un transporte por barco por el río Paraná si estás cerca de la costa. O sea, hay muchísimos factores que hoy están frenando la inversión y hay incertidumbre. Y después hay una incertidumbre política que yo creo que se va a ir despejando muy lentamente, que es lo que te dice nuestra historia. Nuestra historia te dice que los gobiernos no peronistas no duran. Y por lo tanto, la gente dice, y yo apuesto a la inversión, ¿y qué pasa si pierde el año que viene? ¿Y qué pasa si vuelve el populismo y vuelven los controles o vuelve Moreno? Entonces, eso también es un tema. Entonces, la lista de los temas que todavía faltan para que haya un claro proceso de inversión privada en las pymes industriales, o sea, este es el tema donde yo veo la máxima incertidumbre, es una larga lista y que se va a ir despejando. Por supuesto que el último que invierte pierde. O sea, es muy importante invertir a tiempo, porque están más baratos los recursos. Si vos querés hacer, o sea, si tenés una fiambrería, hoy es más fácil comprarte la fiambrería de enfrente que lo que va a ser dentro de un año, cuando esté todo mucho más claro. Entonces, y esto es cierto desde la publicidad hasta el costo de la tierra, hasta lo que sea. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Yo creo
que el juego de la inversión es un juego muy complicado, donde el gobierno no ha acertado todavía a despejar todas las incógnitas. Y esperemos que en los próximos 6 meses lo haga, porque es muy importante que la economía del año que viene no solo tenga inversión pública, sino que tenga también inversión privada. Esta es la apuesta más importante de Macri, transformar a la inversión en el motor del crecimiento, no ya el consumo, como decía Cristina, es la inversión el motor del crecimiento. Tampoco las exportaciones como fueron en el 2002, porque el mundo está parado. Es muy difícil venderle a Brasil, es muy difícil venderle a China, es muy difícil venderle a Europa, es muy difícil vender inclusive a los Estados Unidos o a otros países de la región. Entonces, no hay tantas oportunidades de exportación como había 10 o 12 años atrás. Creo que se hizo mal. Yo acompañé a Ricardo Alfonsín como candidato a vicepresidente en el 2011 y teníamos una frase que era: con las tarifas como con los palitos chinos. Vos sos muy joven para saber lo que son los palitos chinos. Es un juego que jugábamos que había que sacar palitos y era con cuidado y de a uno. Bueno, ese era lo que recomendábamos con las tarifas. Era preferible ir muy lento, pero con mucha seguridad. El objetivo del aumento de tarifas no tendría que haber sido la recaudación, tendría que haber sido frenar el consumo. Y el consumo era muy alto en los sectores de altos niveles de ingresos donde había derroche. Entonces habría que haber hecho una campaña para educar a la gente de que el país estaba en una emergencia energética y que había que gastar menos. Y después venir con el aumento de las tarifas para los sectores de mayores ingresos y después irlo bajando muy gradualmente hasta cubrir todos los ingresos menos los sectores sociales desprotegidos, a los cuales hay que darle una tarifa social. Pero había que habérsela dado automáticamente y hacer al revés. Quitársela si es que uno obtenía información de que no era un sector, una familia pobre, pero no ahora que tenés que ir a demostrar que sos una familia necesitada para que te den la tarifa social. Había que haber invertido el proceso. Yo hubiera preferido no aumentar las tarifas para el 50% de la población más pobre y ir muy gradualmente depurando esa cifra. Sean cuidadosos con el aumento de precios, porque la capacidad adquisitiva no está creciendo al nivel del índice de precios. Entonces, si vos aumentás por encima del 1, 1,5, tenés que estar seguro que le estás sacando una venta a otro, pero que si no, la plata no alcanza para comprarlo. Si sos un comerciante o un industrial de productos masivos, decididamente mi consejo es que no aumenten los precios. Ahora, el gobierno, lógicamente, no es creíble cuando lo dice. Uno cuando es privado lo toma en cuenta, pero el gobierno no es creíble porque no, es la misma sanata de siempre. Ahora, el gobierno te podría decir de que bajó al 20% el ritmo de expansión monetaria ya hace varios meses. Que la situación fiscal todavía está desbordada, pero una parte muy importante de esa situación fiscal se financia en el exterior. Al financiarse en el exterior con la colocación de bonos, no genera una emisión monetaria sin respaldo, que es lo que te genera la inflación. Entonces, hay cambios fundamentales. El gobierno acertó con una medida que para mí era obvio, y yo hablaba de todo esto hace años, estoy hablando, que era el arreglo con los holdouts como una manera de abrir la fuente de financiamiento del exterior. Al abrir la fuente de financiamiento del exterior, no solamente se puede financiar la obra pública y la inversión privada, sino que se puede decir que están controladas las fuentes de expansión monetaria. Ahora, esto se puede enseñar por las buenas o por las malas. Por las buenas es, como decía hace un rato, a través de que el sector privado compre las expectativas y aumente los precios en función de lo que el gobierno está diciendo que va a ser la inflación del 20% anual en este segundo semestre. Por las malas es la recesión, lo que nadie quiere. El gobierno no se va a mover de su patrón de expansión monetaria, que es gradualista, no está buscando una inflación de un dígito en un año, quiere ser gradualista para evitar este costo, pero te cuesta convencer a los empresarios. Los empresarios solamente entienden la voz del mercado, cuando dicen no vende. Entonces, ¿qué pasa? Subieron los precios espectacularmente septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y hoy está lleno de pagás 2, te llevas 3, 40% de descuento en la segunda unidad, todas las ofertas del mundo. Cuesta caminar por una calle comercial, por lo menos en el centro de Buenos Aires, y no ver carteles en todos los idiomas de liquidación. Uno aprende cómo se dice liquidación en todos los idiomas, porque no saben cómo atraer gente. Y entonces, claramente, esa